Pero tenemos ya en comunicación a nuestra entrevistada del día de hoy. Ella es Celeste Perosino, ella es antropóloga forense y es integrante del colectivo Ni Una Menos. Gracias, Celeste, por estar del otro lado. Aquí estoy junto a Camila García, Diana Holguín y quien te habla, Charo Álvarez. Gracias por contactarte. Okay. Buenas noches, ¿cómo están? Aquí debatiendo, estábamos así Muy bien, enfervorizadas, me pero imagino. sí. Porque bueno, estas fechas por supuesto remueven un montón de cosas y en estos Ujú, contextos mucho más, sobre todo con lo que viene sucediendo, ¿no? Y que ujú. en ese sentido Te nos interesa... escuchamos en tu situación de cuidado también. Sí, sí, se Un, está intentando dormir, estamos en eso. un abrazo fuerte. Muchas gracias por atendernos. No, por favor. Lo que queríamos poder hablar con vos, por un lado, es Sí. desde tu perspectiva y tu trabajo y tu especificidad, que es antropología forense, ¿cuál es tu lectura de la situación que estamos viviendo y cuáles son las herramientas que puede brindar lo que sabes para sumar a que esto vaya mermando de alguna manera? Sí, a ver, la primera reflexión es que estamos en un contexto que ha habilitado que estas violencias se profundicen. Entonces, la apuesta es a hacer una mirada amplia de la situación, intersectando, bueno, un poco las consignas que ayer se levantaron en la concentración, que tienen que ver con que, bueno, la crisis económica, la precarización, el negacionismo de las violencias machistas, el estar todo el tiempo planteándonos debates que ya están saldados, como por ejemplo querer dar de baja la figura de femicidio. Bueno, todo esto habilita y profundiza una cultura de impunidad que, si bien es una constante hace muchísimo tiempo, esto lo único que hace es profundizarla. Entonces, bueno, en ese marco lo que estamos viendo en el último tiempo es una profundización o un aumento de los femicidios, que es lo único que podemos ver en verdad, porque hoy no tenemos cifras oficiales de violencias en términos generales. Lo que tenemos de conocimiento de cómo se está desarrollando esa violencia son los femicidios y los observatorios de la sociedad civil. Entonces somos las feministas que estamos generando conocimiento ahí donde el Estado está en un total apagón informativo. Ujú. Ujú. Sí, total. Ayer escuchaba otra compañera de Ni Una Menos que decía que solamente había quedado el 10%, digamos, del Mm, presupuesto y de las políticas nacionales. mm. Quería preguntarte, bueno, Sí, y te sumo que sí, esas compañeras que quedaron en esos dispositivos, esos pocos dispositivos, están totalmente precarizadas. sí. Son cada vez menos porque despidieron muchísimo a aquellas compañeras que estaban abocadas a estas políticas en particular, y además con un nivel de precarización terrible que afecta claramente la calidad de la poca política pública que quedó. Sí. Y en ese sentido también preguntarte en la perspectiva para adelante, porque ayer también había una consigna que era unir todas las luchas, ¿no? Y Sí. decíamos, bueno, recién también comentábamos con las compañías, hay una cosa muy transversal de partido político. Ujú. Y hay una cosa muy movilizante que también fue lo que sucedió en el 2015. Y es como también después a posteriori se puede sostener, digamos, eso, ¿no? Porque me parece que fue un desafío cuando estuvo el gobierno de Alberto Fernández, más allá Sí. de institucionalizar de alguna manera con el Ministerio de las Mujeres. Era la primera vez que se hacía, con, con Ujú. todos los obstáculos y dificultades que podemos decir, pero digo, Sí. me parece que en algún punto hubo una cierta desmovilización. ¿A ustedes les dio esa misma sensación? Sí, hay una desmovilización que, a ver, que tiene múltiples explicaciones. Me parece que por un lado, la represión que estamos asistiendo en cada concentración y marcha, por un lado, eso afecta las posibilidades o o el hecho de, bueno,
exponerse o no exponerse a una situación que, digo, hoy estar en la calle es estar en una situación de riesgo. En cada situación, cada marcha, en cada concentración, está súper cantidad de policías, enorme, dispositivos de seguridad para amedrentar. No puedes estar ni siquiera arriba de una plaza porque ya no es cortar la calle, sino es incluso estar arriba de una plaza. Entonces yo creo que eso afecta muchísimo. La otra cuestión es que la crisis económica, hay muchas compañeras que venían de provincia de Buenos Aires a concentrarse a Capital, que hoy ya no pueden. Hoy tomarse un colectivo para venir acá, para muchas es casi imposible, con la multiplicidad de tareas que tienen y de trabajos que tienen para poder mantener día a día sus necesidades básicas. Entonces, digo, todo eso afecta y me parece que igualmente en este último, el día de ayer, hubo mayor cantidad de participación que los años anteriores. Totalmente. Sí. También pensemos que hay mucho desaliento en este contexto, ¿no? Que digo, incluso aquellas compañeras que le han puesto el cuerpo mucho tiempo, hoy están en una situación de mucha tristeza o de desaliento para seguir, digo, sosteniendo. A veces las condiciones también hoy no están dadas. Yo te quería preguntar, mi nombre es Camila García, ¿cómo va? ¿Qué haces, Camila? Estamos acá debatiendo, ¿no? ¿Cómo podemos pensar en este contexto de tecnofeudalismo, ultraderecha, medievalismo, lo que quieras ponerle el nombre que quieras? Porque digo, Milei es consecuencia también de un contexto mundial en donde hay un exceso de machismo en otras sociedades capitalistas. Que están muy en contacto con nosotros. Claro. A punto en Colombia, porque hablamos de esto también la semana pasada, que ganó, ahora van a balotaje, pero eso, que ganó el Milei colombiano. Bueno, claro. Por eso digo, estamos en un contexto internacional y nosotras tuvimos esta oportunidad de gestión de realizar ciertas políticas públicas que para nosotras eran súper importantes. ¿Cómo podemos pensar un futuro feminista en donde estas transformaciones, amén de la política, puedan seguir conservándose? Porque da la sensación que el cambio cultural, para que no exista esa violencia institucional, para que no exista esa violencia simbólica que se ve en los medios, no está dado. Entonces, ¿cómo hacemos nosotras para poder imaginar ese futuro feminista con políticas públicas que realmente igualen de derechos de acceso a la justicia? Yo creo que la apuesta es a construir muchos consensos. Hoy todos esos consensos no están. Uno ve que claramente, digo, asumió Javier Milei y eso hizo que muchos que se cuidaban de hablar y de expresarse y de cierto no el límite que se había podido poner a partir del primer ni una menos, eso se cae, se rompe rápidamente, ¿no? Construir de nuevo esos diques de contención y bueno, implican mucho trabajo de consenso, mucho pedagogía y también creo que seguir como un poco planteamos recién, digo, hubo una merma de la participación, bueno, hay que seguir construyendo para que las calles estén cada vez más llenas de compañeros que como el 1 de febrero, ¿no? Esa marcha multitudinaria después del discurso de Davos. Bueno, hay que apostar ahí, digo, si no nos manifestamos en la calle de manera masiva, es muy, muy complicado sostener estas políticas. Tengo una pregunta que tiene que ver con tu experiencia, con lo que venís trabajando y demás. Hay una cuestión que tiene que ver con las desapariciones, ¿no? Y con distintos proyectos de ley. Y quería saber en ese sentido, para conocer y que quienes nos escuchan puedan conocer, ¿cómo estamos con eso? ¿Cuántas personas hay que están en esa situación? ¿Cómo podés comentarnos un poco de la situación de niñas y mujeres en ese sentido? Sí, nosotros tuvimos desde la Vuelta de Democracia más o menos 40 proyectos de ley que se presentaron en distintos momentos por todos los partidos políticos, el que quieras. Ninguno llegó a debatirse en recinto.
el año pasado, perdón, para fin de años, presentó el diputado Cisneros de Tucumán, que es también integrante del sindicato de la bancaria, un proyecto de ley para mejorar la política con respecto a la búsqueda de personas en el país, bueno, que todavía no avanzó un tratamiento y a un debate, ¿no? Bueno, es un poco, digo, que no hayamos tenido una ley que llegue a recinto a debatirse, habla un poco de la poca importancia que tiene esa política en nuestro país. Amén de que somos un país, de referencia con respecto a cómo se trabajó la identificación de personas desaparecidas en dictadura, ¿no? Sin embargo, en lo que son las desapariciones en contextos democráticos, contemporáneos y sobre todo de mujeres y niñas, hay un déficit enorme. Ni siquiera estuvo, y eso hay que decirlo, ni siquiera estuvo en las líneas de bases ni contemplados en las políticas que se llevaron adelante durante cuando tuvimos Ministerio de las Mujeres, ¿no? Es un tema que todavía cuesta verla o hacer una lectura vinculada a las violencias machistas que esté por afuera de, por ejemplo, figuras o contextos agudos, como por ejemplo puede ser la trata de personas o el femicidio. Entonces, después de un montón de situaciones como la privación ilegítima de la libertad, que hacen que muchas mujeres se encuentren desaparecidas momentáneamente por una cantidad de días, que todavía eso no se está leyendo, no se está trabajando, incluso mujeres que se encuentran en situación de desaparición como forma de eludir a la violencia que viven dentro de sus domicilios. Y digo, todavía esas lecturas, incorporar la perspectiva de género a la desaparición, eso todavía, a nivel regional, eso todavía no está dado. Nosotros hoy solo tenemos una política que es la del Sistema Federal de Búsqueda de Personas, que está dentro del Ministerio de Seguridad, que eso ya te dice un montón. Sí, claro. ¿No? Que digo, que esté dentro del Ministerio de Seguridad, la única política de tema de búsqueda de personas, que le va a imprimir una mirada policial, básicamente, a las búsquedas, bueno, ya es un problema. Y números no tenemos números oficiales, es decir, los números que hay son los del CIFEBU, que publicó en 10 años un solo informe, siendo que es el órgano que tiene que producir la estadística pública de desaparición del país, publicó un solo informe en 2024 y solo puede generar estadística a partir de los casos en que intervino. Y no la quiero ser muy larga, pero básicamente el Sistema Federal de Búsqueda de Personas toma la información de desapariciones del CIFCOP. El CIFCOP es un sistema de comunicación policial que tiene noticias y novedades sobre un montón de situaciones. Bueno, el CIFEBU no tiene acceso a la totalidad de esos casos, de los casos que tienen, por ejemplo, desaparición del CIFCOP. Solo tiene acceso a los que le dieron participación formal y los trabajó. Entonces, eso da cuenta de la parcialidad de los datos, incluso que tiene acceso el CIFEBU. Y eso es lo único que tenemos de política pública en el país. Sí, ¿no? Como esta perspectiva que podría haber estado también en el Ministerio de Derechos Humanos. De Justicia y Derechos Humanos, y poder trabajarlo en todo caso también de manera conjunta con algún análisis del Ministerio de las Mujeres. Y porque hace un rato, por esto también quería retomar, decíamos, para mí hay un cruce entre la cuestión de clase y la cuestión de género, ¿no? Como, bueno, voy a hacer una premisa, pero quizás está bueno que vos quizás la eches por la borda, que tiene que ver con, a las que más matan son a las mujeres más pobres, a las que son más vulnerables, y a las niñas, y quizás en esto de la búsqueda, no sé si tienen ese dato o ese cruce, pero quizás justamente esas mujeres y esas niñas son las más vulnerables porque son las menos buscadas, ¿no? En general. Sí, a ver, nosotros al no tener datos oficiales es muy difícil, pero a ver, a ver, primero que hay que decir, digo, las violencias machistas son transversales. Después, digo, después podríamos pensar, bueno, quién denuncia más y quién denuncia menos, ¿no? Digo, de quienes más tienen, menos tienen, ¿qué capta burocráticamente el Estado de eso, ¿no? Es decir, lo que sí
se puede decir, y yo es algo que vengo trabajando, es que por lo general las víctimas de femicidio que han sido desaparecidas, como el caso de Dulce y Agostina, bueno, eso es una tendencia. Por lo general, las víctimas de femicidio cuyo cuerpo se ha ocultado o han sido desaparecidas son particularmente más jóvenes que el resto de las víctimas de femicidio, ¿no? Y además concentran un mayor número de interseccionalidades, es decir, están en contextos de mayor vulnerabilidad social. Eso sí lo podemos decir como un trazo grueso, ¿no? Si tuviéramos más datos, sí, podrías hacer un análisis mucho más riguroso. Un poquito más, pero realmente los únicos datos que tenemos sobre femicidios y desaparición son básicamente, digo, los que vamos construyendo desde los feminismos y de los observatorios de la sociedad civil. Sí. Te queremos agradecer, Celeste, la verdad que es un placer poder conversar con vos y poder profundizar un poco más en estos temas que para nosotros son sumamente importantes. Me gustaría que vengas cuando en algún puedas. momento de tu sistema de cuidado familiar y profesional para charlar un poco más largo acá si querés en piso, pero nos gustaría mucho. Dale, listo, coordinamos cuando quieran. Bueno, muchísimas gracias. Que termine el programa. Chau. Un abrazo. Gracias. Bueno, hablábamos con Celeste Perosino, ella es antropóloga forense y, un datazo y es integrante de Ni Una Menos también. Un datazo, a mí me parecía importante hablar de las desapariciones, esos cruces. Seguimos en la lucha. Bueno, nada, un beso a decirlo a todas las compañeras que se fueron. Un abrazo muy fuerte a todos sus familiares. Bueno, estaremos siempre en la lucha con ellos, ¿no? Es muy triste todo lo que estamos viviendo siempre, últimamente, y ver estas cosas con menores de edad, con mujeres, la verdad que te hace pelota desde lo corpóreo, desde lo ideológico, desde todo, y decir, che, no podemos, o sea, en este contexto estamos muy desprovistos, así que juntarnos, estar en las marchas, me parece que eso es importante para empezar a pensar el futuro feminista. Muchas gracias. Esto fue 3 en 1. Nos vemos el jueves próximo aquí desde el estudio Chicha Mariani con Diana Holguín, con Camila García y que les habla Charo Álvarez. Gracias, Martín Loza. Nos vamos con nuestro sponsor, con Lipo, para que por lo menos les endulce un poquito la noche y la tarde. Y nos vemos el próximo jueves. Gracias. Adiós. Cada vez estoy más cerca de